Bendiciones. ¿Qué tal empieza su semana? Gloria a Dios, ¿verdad? Este mes de mayo ya la pastora les va a compartir un poquito al rato en la reunión de damas, pero va a estar cargadita de actividades para todas las damas. Prácticamente cada fin de semana hay una actividad que se está disponiendo para ustedes. Les recomiendo que vengan un ratito a la reunión de damas para que la pastora les pueda platicar bien. Pero hay diferentes actividades que se van a estar haciendo por y para ustedes en este mes. Hermanos, quisiera pedirles que me acompañen con su Biblia. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, y vamos a leer este pasaje que va a ser el pasaje central de la palabra del día de hoy. Me dicen amén cuando lleguen con su Biblia. Proverbios 16, 9. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y quiero leerlo también en la versión NBI. Tiene unos pequeños cambios, me gusta un poquito más cómo se expresa en esta versión. Y dice: el corazón del hombre traza su rumbo. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Vamos a tomar este pasaje para la palabra del día de hoy. Y la palabra del día de hoy tiene como título Pasos de Fe. Pasos de Fe. Quisiera empezar, hermanos, primero preguntándoles algo. ¿Alguna vez se han sentido como que caminan por la vida sin rumbo? ¿Alguna vez lo hemos sentido? ¿Han sentido que por más que trabajan, por más que se esfuerzan, como que es difícil alcanzar las metas? Es difícil alcanzar los sueños, y a veces hay sueños que en el camino tenemos que ir desechando, que en algún momento pues fueron un anhelo de nuestro corazón, pero que hubo un momento en que pues la vida nos fue alejando de ese propósito y tuvimos que irlos desechando. ¿Alguna vez han sentido que no encuentran cuál es su propósito? Una razón del por qué esforzarse en la vida. Déjenme decirles que no están solos. No son pensamientos que sean exclusivamente de uno o dos de ustedes. Son pensamientos que a todos nos han llegado. A todos en algún momento hemos sentido que las fuerzas no nos dan para alcanzar aquellas cosas que nuestro corazón anhela. A todos en algún momento hemos tenido que enterrar sueños. Hemos tenido que hacer de lado algo que en algún momento nos ilusionó, nos llenó de alegría, nos levantaba todas las mañanas para poder trabajar. Y hemos tenido que decir: Señor, si no es ahí, entonces te lo entrego. Lo dejo, nada más ayúdame a que mi corazón no se afane. Todos hemos tenido que pasar en algún momento de la vida por alguno de estos pensamientos. He de confesarles que a todos, incluyéndome a mí, siendo yo el primero, me ha tocado enterrar sueños. Y me ha tocado dar la vuelta a algunas cosas que en un tiempo me levantaban, me alegraban, me hacían despertar todos los días y echarle las ganas, ¿no? para poder luchar y tratar de conseguir esos sueños. Quisiera ponerles un ejemplo en una situación y ponerme a mí como ejemplo. Si mi presente dependiera de lo que mi corazón pensó en el pasado, fíjense cómo lo estoy diciendo. Si mi presente dependiera de lo que mi corazón pensó o del plan que mi corazón trazó en el pasado, yo hoy no estaría aquí predicando. Si mi presente fuera exclusivamente trazado por lo que en el pasado pensé, por lo que en el pasado deseé, por lo que en el pasado me marqué en algún momento de mi vida como una meta, posiblemente hoy estaría trabajando a lo mejor en un corporativo, en una oficina, en el mundo de negocios, de corbatita, cubriendo un horario fijo, en el mundo de los negocios. No estaría atrás de un púlpito, si ese fuera la correlación.
Posiblemente hoy a lo mejor seguiría siendo un deportista de alto rendimiento. Aquellos que no lo sabían, en algún momento, no empiecen a aullar, en algún momento en mi juventud fui deportista de alto rendimiento, y esa situación me levantaba todos los días. Hacer eso daba alegría a mi vida. Era como una de esas razones o motivos que, aunque estuviera dolorido, aunque estuviera cansado, aunque supiera que no había dinero, me levantaba todos los días y me iba a entrenar. Me iba otra vez a cansar más, aunque estaba cansado. Eran de esas situaciones que te hacían levantarte sí o sí. Y quiero comentarles un poquito de esa situación en específico. En ese entonces, que de haber tenido yo unos 17 años, no huyen otra vez. En ese entonces era haber tenido unos 17 años. Estaba en la prepa, a nivel la vocacional en la Ciudad de México, en la transición ya para poder pasar a lo que era la carrera, a nivel profesional. Y la verdad es que si yo me remonto a esa época y yo me sitúo en esa situación, cómo estaba mi contexto, yo les podría decir, en ese momento yo era feliz. Me sentía pleno, me sentía completo. Y aunque estaba molido físicamente, me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo. Era una situación, para que no hacer el cuento muy largo, 17 años, siendo joven, me estaba yendo bien en la escuela, no era niño problemático, llevaba buenas calificaciones, me encuentro con el deporte un par de años antes, me empieza a ir bien en el deporte y empiezo a recibir unas ofertas que cualquier joven quisiera recibir en ese momento. Se me acerca una universidad de prestigio privada para decirme, vete a estudiar aquí con nosotros, te becamos al 100%. Viniendo de una familia donde casi nadie tenía una carrera, y que se te acercara a una universidad privada a decirte, vente a estudiar aquí, te queremos aquí, no por mi intelecto, y eso que iba bien en la escuela, me querían por las habilidades deportivas. Pero, pues, para un joven que llegue y le hagan ese tipo de ofertas, nos puede hacer que el orgullo crezca. En mi caso lo hizo en ese momento. Me sentía completo, me sentía feliz, me sentía realizado. Había muchas cosas alrededor. Es más, hubo una ocasión en que el Comité Olímpico Nacional se me acercan y me dicen, ¿sabes qué? Te queremos becar. Vente a entrenar directamente al Comité Olímpico. Entonces, para un joven deportista era así como, wow, el Comité Olímpico, donde están los que yo veo en la televisión que van a diferentes países a competir, que me fuera a entrenar al lado de ellos. Por eso les digo, en ese momento me sentía pleno, me sentía feliz, me sentía realizado. Y lo repito, molido físicamente, porque era muy extenuante lo que en ese momento hacía. Pero me sentía feliz y me hacía levantarme todos los días e ir. Y había ocasiones en que no había dinero ni para los camiones. Y me juntaba con 2 o 3 amigos que entrenaban conmigo, que vivían cerca de mi casa. Nos juntábamos, ¿y cuánto traes tú? 2 pesos, y tú 3, ¿y cuánto nos alcanza para comprar 3 tacos? Vamos y nos los repartimos. Aunque el dinero era así, yo me sentía feliz. Me sentía pleno, porque mi corazón estaba haciendo lo que quería. Porque mi corazón estaba alegre en lo que estaba haciendo. En ese entonces todavía Cristo no figuraba por aquí, en mi mente y en mi corazón. Todavía no me perdonaba el Señor. Pero en ese momento yo sentía que la vida estaba bien. Imagínense esa situación, siendo joven, también con la inmadurez que de la juventud nos deja a veces, presentándome esas oportunidades, y de repente hoy sé que era Dios el que ponía en mi corazón, el que dijera, por ejemplo, en la universidad privada, me dijo, diles que no. Una situación compleja, ¿no? En la familia casi no había titulados, y era para mí una oportunidad de ser de los primeros en mi familia de decir, tengo una carrera en mi familia. Y el Señor me decía, diles que no. Y era difícil tomar una decisión así, de poder decir, Padre, ¿cómo les digo que no? Yo en la vida tendría el dinero para poder pagar esa universidad y me están buscando y me están diciendo que me la dan gratis. Pero había un precio. El precio era que me tenía que alejar de mi casa. Yo vivía en la Ciudad de México en ese entonces. La universidad estaba en el pueblo.
con eso lo ya saben cuáles, ¿no? La universidad estaba en Puebla y me decían, tienes que venirte aquí. Me daban hasta dormitorio, pero era alejarme de mi familia y era estudiar algo que ni siquiera quería, porque las carreras que yo quería estudiar no las tenía en esa universidad. Entonces el Señor me dijo, no, allí no es. Y fue uno de los primeros retos que yo me enfrenté a lo bonito que podía sonar. Vete, aunque implique alejarte de tu casa y aunque implique estudiar algo que no tiene que ver con lo que a ti te gusta, con lo que te puedo usar. Hoy sé que era el Señor hablándome en ese momento. Decidí hacerlo y dije que no. Le dije que no a esa oportunidad. Y con ella tuve que enterrar varios sueños. Porque si les digo que juntábamos los pesos para ver qué nos comíamos después de haber entrenado, que íbamos a veces hasta nos íbamos caminando. Preferíamos comprarnos un taco para cada uno y nos íbamos caminando a la casa. Y que rechazar una oportunidad así, que eran miles en ese entonces, que yo no iba a pagar, pero que me iba a beneficiar. Y decidí ser obediente en ese entonces. Le dije que no. Cerré esa puerta. Todavía en mi corazón decía, no se ha terminado, todavía está la otra oferta que te estaban haciendo. Mi corazón decía, bueno, se cerró esta, pero tenemos esta otra oportunidad, todavía está ahí, ahí puedes satisfacer eso. Mi mente y mi carne y mi corazón me decía eso. Y después, justo cuando yo ya estaba en ese duelo por haber cerrado una y quedarme con la otra alternativa, me llega un aviso de estas personas del Comité Olímpico que me pareció un poco extraño, porque me decían, vas a tener que entrenar 2 veces al día. Regularmente yo entrenaba solo 1 vez al día, eran varias horas, pero una sola vez al día. Dice, si lo quieres, vas a tener que entrenar 2 veces al día, quedarte aquí. Era también como tipo militarizado, algo así. Tenía que quedarme en el Comité Olímpico, convivir en el Comité Olímpico, ser propiedad del Comité Olímpico, y ya no iba a también poder estar en mi casa, en mi familia, no lo iba a poder hacer. Y me decían, y ya no vas a poder estudiar. Entierra eso, ya no vas a poder meterte en una carrera. Era muy extraño, pero esas fueron las condiciones que me pusieron para que me pudieran abrir la puerta al Comité Olímpico. Yo por un momento lo pensé y dije, lo voy a hacer. Dije, pues hay deportistas que pueden vivir del deporte. Cuando había algo dentro de mí que me decía, ese no es el camino. Pero, pues, dije, igual puede ser que sí. Hay deportistas que pueden vivir del deporte. Voy a decir que sí. Y aunque el Señor hablaba a mi interior y me decía, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Yo, pues, joven, terco, ¿no? Con el orgullo elevado, que pues las mismas competencias me hacían ver que pues, superior a muchos otros en las habilidades de ese deporte en específico, pues el orgullo grande, decía, no, claro que puedo, y lo voy a hacer, y me aferré. Sucede que el Señor hace todo lo necesario para que no lo haga. Y en eso lo necesario, estamos hablando incluso de que fallece mi papá, de 17 años. Y entonces me tengo que salir del deporte para ponerme a trabajar. Otra vez, un sueño enterrado. Joven, inmaduro, con unas expectativas altísimas a que superar lo correcto. Me cerró una puerta primero, después cerró la otra. Y ahora sí era sí o sí. Ya no tengo otra salida. Ahora me tengo que buscar la vida de otra manera. Y era literal salir a trabajar para llevar su alimento a mi casa, porque mi mamá se quedó. Solo se fue mi papá, pero mi mamá se quedó. Quería platicarles un poco de esto, porque la prédica, la palabra del día de hoy es pasos de fe. Y tiene que ver con esta historia que les estoy contando, porque estoy seguro que se van a identificar con alguna situación parecida, en la que a lo mejor han puesto sueños en su corazón, anhelos en su corazón, que los han atesorado de tal manera que piensan que eso les va a dar la felicidad. Y la verdad es que a veces el Señor, sus caminos son muy diferentes a los que nosotros creemos. La voluntad de Dios es más alta de lo que nosotros podemos imaginar. Él
ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Nosotros tenemos una visión muy corta apenas de nuestro presente. Y a veces del futuro ni lo pelamos, como si no existiera. Aunque sabemos que es el resultado de lo que nosotros hagamos y decidamos en nuestro presente. Pero esa es nuestra visión. Y la de Dios es holística. Así como ve el pasado, ve el presente y ve el futuro al mismo tiempo, Él lo sabe todo. Sabe cómo va a pasar, qué va a pasar, qué nos conviene, qué nos conviene. Y su voluntad tendría que ser para nosotros más atesorada que lo que nosotros y nuestro corazón quisiera trazar en la vida. Ciertamente, la vida que hoy tengo, si yo la contrasto con los sueños que tenía en mi juventud, no se compara nada a lo que yo un día soñé. Nada. Bueno, si hay algunas cosas que el Señor me cumplió, me apapachó y que me dio la oportunidad de cumplirlas. Y una era formar a mi familia. En eso el Señor me consintió. Conocen a la pastora, conocen a mis hijos. Tengo una familia a la que amo, a la que me ama. Y eso el Señor me lo concedió. Y ahí es cuando vemos que a veces las cosas que nosotros valoramos no son las mismas que son valiosas para Dios. En ese entonces, en mi juventud, para mí no era como algo de lo más valioso por una familia, ¿no? Hoy sé que es lo más valioso que tengo. Y ciertamente, yo sé que la vida que hoy tengo no fue para nada mi plan. No fue para nada mi plan. Fueron los planes de Dios. Él es el que ha abierto las puertas y Él es el que las ha cerrado. Él es el que ha afirmado mis pasos en algunas direcciones y es el que me ha hecho titubear en otras. Él es el que me ha marcado una dirección. Y aunque a veces duele, porque son cosas que ya tú las metiste a tu mente, tú ya las metiste a tu corazón, tú ya las has atesorado, y el Señor te dice, allí no es. Sácalas. Eso no te conviene, eso no te edifica. Eso no es donde yo te quiero. Ahí no es donde yo te voy a poder utilizar. Hazlas a un lado. Y eso duele, hermanos. Eso duele, eso cuesta trabajo. Ahora, solamente poniendo esto como antecedente, no he empezado a predicar. La palabra va a empezar a partir de ahorita. Pero era necesario como poner este antecedente. Quisiera, hermanos, que vayamos viendo algunas historias de la Biblia. Van a ser 2 o 3 historias muy resumidas para que nosotros veamos cómo es que es ese proceso en el que Dios nos manda y nos pide que demos pasos de fe. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios? Primeramente quiero pedirles que, no sé si se acuerdan de la historia en Éxodo 3, la historia de Moisés, cómo fue llamado. ¿Cómo fue llamado? Nosotros podemos, si nos ponemos en mente a Moisés, este personaje del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo Dios transforma a un pastor de ovejas en el líder de su pueblo. De un pastor de ovejas que se encargaba solamente de alimentar a un rebaño, a poder alimentar a todo el pueblo de Israel. Cómo llevó de una persona simple, sencilla, humilde, a poder ser aquel que le hablara frente a frente al faraón y que le pudiera decir, dice Dios, dice Jehová, que liberes a mi pueblo. Esa es la transformación que Dios hizo en Moisés, de cómo lo encontró a dónde lo llevó conforme a la obediencia que Moisés fue mostrando. Para Moisés, si nosotros tratamos de ponernos un poquito en sus zapatos, no sé ustedes, pero implicó un paso de fe grande el que él viera una zarza de fuego ardiendo, que Dios se manifestara y le hablara en ese lugar y que le dijera, ve y haz esto. Era alguien que ya tenía un rol, que ya sabía lo que tenía que hacer, que sus tareas eran claras, que su obligación era cuidar del ganado, y de repente el Señor se lo encuentra, lo llama y le dice, quiero usarte de esta manera. Quiero que vayas y te pares enfrente del faraón y que le digas que libere a mi pueblo, porque yo he escuchado su clamor y porque es tiempo de regresar de ese cautiverio, de que tengan esa libertad de los egipcios. Para Moisés empezó en un paso de fe,
en que esa voz que escuchó y que le habló, y que esa zarza que vio era una manifestación de Dios. Ese fue un acto de fe. Ese fue un paso de fe que Dios le pidió a Moisés. Y Moisés sabía cuáles eran sus limitaciones. Se las dice incluso a Dios, y Dios lo reprende. Le dice, ¿cómo voy a ir yo? Si dicen los teólogos que parecía a lo mejor como de tartamudez, porque decía, yo ni siquiera hablo bien. ¿Cómo voy a ir yo en mis limitaciones a decirle al faraón, de los pueblos más grandes y los ejércitos más poderosos que había sobre la faz de la tierra en ese momento, a decirle, dice Dios, que sueltes a mi pueblo, a los que tienes cautivos? ¿Cómo voy a ir yo? Y el Señor le dice, es que no se trata de ti. No estás yendo tú por tus propias fuerzas, no estás decidiendo tú ir y decírselo. Te estoy mandando yo. Y eso cambia toda la ecuación. Porque cuando Dios es el que manda, aunque seamos tartamudos, las palabras que digamos van a ser eco en las personas a las que se las digamos. Aunque nuestras capacidades no nos den, nuestro volumen sea bajito, chiquito, y no sepamos ni hablar ni explicarnos, si Dios nos manda, lo que digamos en ese momento va a hacer efecto en la persona que tiene, porque Dios lo tiene planeado así. Moisés tuvo que dar varios pasos de fe. Se tuvo que parar varias veces enfrente del faraón a riesgo de su vida. Tuvo que dar varios pasos de fe. Él no sabía que Dios iba a hacer y cómo lo iba a hacer, y aún así fue y le anunció cada una de las plagas. Y el faraón y el pueblo egipcio tuvo que enfrentar la ira de Dios por no ceder precisamente a la voluntad de Dios. Hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje y en la historia de Moisés. Dios le hace una promesa y Dios le dice que promete guiarlo y promete ir con él. Esas son las dos promesas que le hace Dios a Moisés. Dice, no se trata de ti, se trata de mí. Yo te voy a guiar. Y no se trata de que sean tus fuerzas, yo voy a ir contigo. Son dos promesas que le hace Dios a Moisés. Y que Moisés tuvo que agarrarse de esas promesas como un acto de fe, decir, si Dios dijo que me va a guiar, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a ir conmigo, Él me va a acompañar. Y a lo largo de la historia de Éxodo lo vemos. Lo vemos como Dios fue con él. Vemos un clamor de Moisés en un punto cuando Dios se enoja y le dice, ya no más, mi presencia ya no va a ir contigo, voy a mandar un ángel delante de ti, porque yo soy fiel y voy a cumplir mi palabra y les voy a hacer que lleguen a tierra prometida, pero mi presencia ya no va contigo. Y Moisés en ese momento le dice, no me muevo de aquí. Si tú dices que hasta aquí llega tu presencia, yo aquí me quedo. Yo no doy un paso más. Te pido que si tú quieres que lo vemos, que tú vengas con nosotros. Moisés le dice eso a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho a Dios, Señor, que tu presencia venga conmigo? Señor, si tu presencia no va para allá, entonces yo no voy. No se trata de, Señor, yo voy para allá porque yo quiero y te invito a que me sigas. Así no funciona. Dios es el que nos dice, para allá mi presencia va contigo. Para allá, que te vaya bien. Nosotros no podemos hacer que Dios involucre en nuestros planes. Nosotros tenemos que hacer que nuestros planes vayan siguiendo la voluntad de Dios para que su presencia vaya con nosotros. Hay dos lecciones importantes en esta historia de la Biblia que tenemos que aprender. La primera es que Dios se revela a nosotros de formas inesperadas. Dios no va a venir de la manera a lo mejor que nosotros pensamos que se nos pueda presentar. Dios no nos va a comunicar su voluntad de la manera en que nosotros queremos que la escuchen. A lo mejor habrá quienes digan, bueno, pues que venga y se presente como una persona que me invite un café y tomando café que me diga qué es lo que quiere de mí. ¿Cuántos no quisiéramos eso? Así de fácil, ¿verdad? Que Dios se presentara, pero a Moisés se le presentó en una zarza ardiendo. O sea, Dios no se presenta de la manera tradicional. Tenemos que estar atentos a su llamado. Tenemos que estar atentos a su voz. Y tenemos que irlo conociendo para que cuando su voz hable nosotros la podamos identificar. Esa es una primera lección. La segunda, debemos de tener un corazón dispuesto a dar el primer paso en fe. ¿Queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Tenemos que tener un corazón dispuesto a dar un paso de fe. A dar un paso de fe.
a que, digamos, si Dios lo prometió, lo va a hacer. Y yo doy el paso de fe, aunque no lo vea. Noé se pasó casi 100 años construyendo el arca y no vio llover. Y aún así seguía talando y clavando, formando, cortando la madera y clavando, año tras año tras año, porque Dios dijo que lo iba a necesitar. Y él no veía que lloviera. Tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que empezar a caminar. Una segunda historia que quiero poner en su mente el día de hoy es aquella historia que vemos en Mateo 14, del versículo 1 al 3, en donde tenemos a un Pedro que camina sobre el mar. Vemos a Jesús que camina sobre el mar, pero vemos a un Pedro que intenta dar pasos en el mar. En este pasaje me llama la atención que no es un escenario normal, tranquilo. Es en medio de una tormenta. Es en medio de una tempestad fuerte, de acuerdo a lo que la palabra dice. Ellos estaban atemorizados porque había viento muy fuerte, porque las olas estaban gigantes, porque pensaban que no iban a llegar al otro lado. Y el Señor les dijo: adelántense y yo los alcanzo. Había una palabra de parte del Señor. Él les dijo: adelántense y yo los alcanzo. Esa palabra bastaría para que aunque hubiera olas gigantescas y viento muy fuerte, no hubiera temor. Porque si el Señor dijo: vayan tranquilos, yo los alcanzo, yo estaría clamando porque nos alcanzara más rápido, pero sabía que nos iba a alcanzar. Entonces es en ese contexto en donde este pasaje nos muestra un par de enseñanzas. Fue en medio de la tormenta y Jesús se les aparece caminando en el mar, sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Ellos se atemorizan. De hecho dice en su palabra que estaban dudosos entre: ¿será el Señor o es un fantasma? Se atemorizaron por todo lo que estaba allá alrededor. Y Pedro le dice: llámame, dame la orden, di que vaya hacia ti y yo camino sobre las aguas. Pedro sabía el poder de un llamado de Dios. Pedro sabía que si Jesús le decía ven, él iba a poder ir aún sobre el agua. Pedro lo sabía. Y entonces él le dice: Señor, llámame, dime que vaya, dame la orden, y yo camino sobre las aguas y me acerco a ti, yo llego a ti. Y el Señor accede y le dice: Pedro, ven hacia mí. Y Pedro, con ese temor de lo que estaba viendo, toma la decisión de decir lo que acaba de decir Jesús. Tiene poder y tiene autoridad. Si Él está pidiendo que yo vaya, yo voy. Aunque parezca imposible que nosotros podamos caminar sobre las aguas, si Dios nos dice ven, Pedro dijo: yo voy. Y él se atrevió a poner un pie afuera, y se atrevió a poner el segundo pie afuera, y empezó a caminar. Dio un paso de fe. Pedro dio ese paso de fe. Empezó a caminar sobre las aguas. En ese momento toda la emoción, toda la certeza de las palabras que había escuchado estaban en su mente y en su corazón. Eso lo tenía inundado. Por eso pudo dar varios pasos de fe caminando hacia el Señor. Y luego, ¿qué pasó? Dio un par de pasos y después dice que se distrajo, que volteó, que su atención ya no estaba fija en Cristo, que él vio que el viento soplaba muy fuerte. Prestó atención a lo que estaba alrededor, que él vio que las olas eran gigantes, y eso lo volvió a llenar de temor. Y entonces se hundió. Son varias enseñanzas que nos deja este pasaje. Historias cortitas, no entraré en tanto detalle, pero hablando de los pasos de fe, el primer aprendizaje que podemos ver nosotros en este pasaje es que la fe no garantiza que no tendremos problemas ni enfrentaremos dificultades. La fe no nos garantiza que no va a haber tormenta. La fe nos asegura que Él va a estar con nosotros en la tormenta. La fe nos asegura que si Él nos dijo que nos va a llevar al otro lado, no importa qué tan grande sea la tormenta, nos va a llevar al otro lado. Pero no dice que no va a haber tormenta. Ese es el primer aprendizaje. Un segundo, a
menudo enfrentamos dificultades en nuestro camino de fe. A menudo las vamos a enfrentar. Pero debemos confiar en que Jesús está con nosotros y nos sostendrá en los momentos de necesidad. Esa es una de las más bonitas y grandes promesas que tenemos de nuestro Señor, que Él nos va a sostener en medio de la necesidad. En el pasaje vemos que Pedro se hunde y el Señor no se quedó inmóvil, no lo dejó ahí hundirse y ahogarse. El Señor extendió su mano y lo sacó. En medio de su necesidad, en medio de su distracción, en medio de que le dio más peso e importancia a las condiciones que estaban alrededor de él y no a la palabra de Dios, el Señor dijo: ok, Pedro, sigues aprendiendo. Extendió la mano y lo liberó, lo sacó, intercedió por él. Y uno tercero habla del enfoque. No perdamos de vista a Cristo. No perdamos de vista lo que nos ha prometido. No perdamos de vista lo que Él ya hizo en su sacrificio. No perdamos de vista que Él ya nos ha dado amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, los frutos de su Espíritu. No perdamos de vista quién es Él. Y que si Él dijo que iba a estar con nosotros, que estemos seguros que va a estar con nosotros. Que si Él dijo que nos va a llevar al otro lado, que lo vamos a ver allá, lo vamos a ver allá. Aun que la tormenta ruja muy fuerte. Hay un tercer pasaje que encontramos en Génesis 12, del versículo 1 al 9, en donde nosotros podemos ver una historia de Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Dios lo llama para que saliera de su tierra natal. Dios le dice a Abraham que vaya, que deje sus tierras, que se vaya a otro lado, y le hace una promesa, que en él iban a ser benditas todas las generaciones, que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, que su descendencia iba a ser tan grande como la arena del mar. Dios le hace esa promesa. Se la hace a un hombre mayor que no tenía hijos. Fíjense el contraste. Se le hace a un hombre mayor que no tenía hijos y le dice: tu descendencia va a ser más grande que la arena del mar. Y Abraham no se fijó en qué edad tenía. Abraham no se fijó en que no tenía un solo hijo. Abraham dijo: si Dios lo dice, lo va a hacer. Y yo dejo todo y voy a donde Él me manda. Yo dejo todo, dejó su tierra, dejó todo lo que él tenía. Dijo: si mi Señor me manda, yo voy. Y yo le creo. Y dio un paso de fe. Se atrevió a salir de su tierra, de su zona de confort. Se atrevió a dar ese paso extra, salir de su comodidad, de donde él ya tenía una seguridad, un estilo de vida, ya tenía sus pertenencias, su ganado. Se atrevió a dejarlo todo y a seguir lo que el Señor le estaba pidiendo. Abraham confió en esa promesa que Dios le dio y obedeció su llamado. Decidió hacer de Dios su prioridad, ponerlo por encima de su comodidad, ponerlo por encima de su tierra, ponerlo por encima de sus propios intereses. Su fe fue recompensada, ya que Dios cumplió sus promesas de bendecirlo y de hacer de él una gran nación. Hay 3 enseñanzas específicas hablando de dar un paso de fe en este pasaje. El primero es que Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort. Muchas veces un llamado de Dios nos va a implicar salir de nuestra zona de confort. Muchas veces, la gran mayoría de las veces que el Señor nos llama y que nos pide algo es para salir de nuestra zona de confort. Es para que no estemos en nuestra comodidad, en donde ya de alguna manera nos adaptamos y ya nos conformamos con quienes somos. Y ya nos conformamos con lo que damos, con lo que hacemos. Ya nos conformamos con lo poquito de los frutos del Espíritu que vemos en nuestra vida, pero no queremos todos de parte del Señor. Y entonces muchas veces ese llamado, lo primero que implica es salir de nuestra zona de confort. Lo segundo es a confiar en Él en cada paso que demos en el camino. No importa que uno parezca que nos mete en problemas, que alguno, o que varios nos hagan parecer como que no estamos logrando la meta. Si estamos haciendo lo que el Señor nos dijo y nos pidió, tenemos que confiar en cada paso que demos en el camino. Cada paso de fe que demos, lo tenemos que dar con fe. Cada paso que demos,
Tenemos que hacerlo de esa manera. Y el tercero, que la obediencia de Dios es esencial en nuestro camino de fe. La obediencia hacia lo que Dios nos está pidiendo es fundamental en nuestro caminar con fe. Hay un último pasaje que quiero que veamos. Lucas 17, versículos del 11 al 19. Es la historia de los 10 leprosos. En esta historia, para también condensarla, estamos viendo un grupo de 10 personas que tenían lepra. Una enfermedad que en su momento era de rechazo completamente. El pueblo los aislaba, los mandaba fuera de la ciudad. Eran impuros, eran indignos, nadie los tocaba, nadie se les acercaba. Y aquí vemos a Jesús que se les acerca a un grupo de 10 leprosos y que le dicen: Señor, sánanos. Señor, tú que has venido haciendo milagros, sánanos. Le piden a Jesús un milagro de sanidad. Ellos lo buscan, le piden, y pasa algo curioso. El Señor no los sana inmediatamente. El Señor les da una indicación. Contra su lógica, pero les da una indicación. Ojo con el contexto. Eran rechazados. No les permitían estar cerca de la ciudad. Los mandaron fuera de ella. Y el Señor les dice: vayan y preséntense con el sacerdote. Era en contra de lo que estaba pasando en ese lugar. Les decían: vayan allá con el sacerdote. Si ellos supieran que no era Dios el que les estaba diciendo, sabrían que lo que les esperaría era rechazo. Sabrían que lo que les esperaría era a lo mejor hasta que los echaran, que escupieran de disgusto y de rechazo hacia ellos. A lo mejor hasta que los mataran. Eso es lo que les esperaba. Pero no era cualquier hombre el que les estaba diciendo: vayan y preséntense con el sacerdote. Y les dijo: vayan. Y todos ellos, no sé si por esa fe en Dios, o no sé si por desesperación de su situación, de su enfermedad, deciden ser obedientes. Y ellos dicen: vamos a hacerlo. Vamos. Y los 10 empiezan a agarrar camino, y en el camino fueron sanos. Eso fue lo que pasa en este pasaje. Es decir, si ellos no hubieran sido obedientes a la voz de Dios, si ellos no hubieran sido obedientes al mandato que Cristo les dio en ese momento, aunque fuera contra su lógica, no hubieran sido sanos. La sanidad fue resultado de la obediencia. Fue resultado de hacer a un lado los miedos y poner la palabra y el mandato de Dios por encima de sus propios miedos. Ellos fueron sanos en el camino. Cuando llegaron con el sacerdote, ya no tenían nada. Fueron en el camino. No fue por la decisión en el instante, fue en el camino. Y en el camino significa que esos milagros, esas promesas que Dios ha hecho, nos van a llegar a nosotros caminando. No estando sentados esperando, aplastados en el sillón viendo Netflix. No, va a ser caminando en fe. Va a ser dando pasos de fe. Ahí es donde nos van a encontrar todo lo que el Señor tenga prometido para cada uno de nosotros. El pasaje cuenta que después de que vieron eso, de que el sacerdote vio que habían sido sanos de la lepra, todos se pusieron muy contentos. Y uno de los 10, solamente uno, regresó a buscar a Jesús. Y regresó a darle las gracias. Solamente uno. Los otros 9, ya tuve lo que quería. Dios ya no me importa. Yo ya fui sano. Eso es lo que quería. Algo para este momento, no para mi eternidad. Y entonces 9 se fueron, solamente uno regresa. Y lo interesante es las palabras que les dice precisamente al que regresa. El que regresa, el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Es bien diferente. A 9 lo sanó, pero solamente uno fue salvo. 9 se fueron con su premio aquí en la tierra. Uno obtuvo una corona también para el reino de Dios. Solamente uno. Y eso es lo interesante justamente de este pasaje, en que nosotros vemos cómo a veces lo que nos mueve son las promesas de Dios. Lo que nos mueve es esperar algo de parte de Dios. Pero eso no es la recompensa, al menos no la más importante. Sabemos que las hay, sabemos que las tenemos, sabemos que el Señor respalda, provee, cuida, el Señor nos guarda,
pero no debe ser esa la motivación de nuestra alabanza, de nuestra adoración. No debe ser esa la motivación. Tiene que ser el llegar a su presencia, ser salvos. Aquí solamente uno lo consiguió, porque fue con una actitud de gratitud por lo que el Señor había hecho por él. Hay dos aprendizajes importantes que nos deja este pasaje. El primero es que la promesa que Dios tenga para ti te va a encontrar obrando, te va a encontrar en camino a donde tú tienes que llegar, te va a encontrar esforzándote, te va a encontrar confiando, te va a encontrar obedeciendo. Es en el proceso en donde llegan los milagros. El milagro no es el proceso, es en el proceso en el que llegan los milagros, en el ir caminando, en el ir dando esos pasos de fe. Y la segunda es que la gratitud es un componente importante de nuestra fe. El ser agradecidos es un componente importante de nuestra fe. Que la gratitud te lleva no solo a la sanación, como los 9 que estuvieron ahí. La gratitud te lleva también a la salvación. Y ese tendría que ser el objetivo mayor de todos los que estamos aquí, que queremos seguir a Cristo, que queremos llegar a la presencia de Dios. No solamente la sanidad terrenal, sino la salvación de nuestra alma. Les quisiera invitar primeramente a que recordemos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, es un regalo de Dios. Tenemos que entender eso. Todo lo que hoy tenemos es por gracia. Todo lo que hoy somos es un regalo de Dios. Todo. No se trata de que lo hayamos conseguido con nuestro propio esfuerzo, porque la razón, la inteligencia, los dones, los talentos son un regalo de Dios. Si los usamos para conseguir algo, fue gracias a Dios. Eso es algo que tenemos nosotros que entender y que tener claro. Todo, absolutamente todo, lo que tenemos y lo que somos, es un regalo de gracia de parte de Dios. Tenemos también que comprender, y es una invitación, a que seamos agradecidos en todo momento con lo que Dios nos da. Seamos agradecidos con Dios en lo que Él nos da, aun cuando no sea lo que tu corazón deseaba. Ojo con lo que acabo de decir. Agradezcamos a Dios por lo que nos da, aunque no sea exactamente lo que nuestro corazón desea. Si Él nos lo dio, es porque eso es lo que nos conviene. Si Él nos lo dio, es porque eso es lo que nos edifica. Si Él nos está llevando por ese camino, es que es por ahí donde nos va a llevar a su salvación. Y si nos está mandando por ese camino, aunque parezca más difícil, es que por ahí, en ese camino, en ese proceso, Él nos puede utilizar y Él nos puede hacer llegar sus bendiciones en ese camino. El contraste está en que a veces nuestro corazón grita fuerte, nuestro orgullo grita fuerte, nuestras pasiones hablan muy fuerte y pueden opacar la voz de Dios si nosotros se los permitimos. Pero tenemos que ser agradecidos con aquello que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que ser agradecidos con aquello que Dios lleva a nuestra mesa. Tenemos que ser agradecidos con la familia que Dios nos permitió tener. Tenemos que ser agradecidos porque mañana Él nos va a levantar. Él va a abrir nuestros ojos y nos va a dar una oportunidad de un día más de vida. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y la tercera invitación es a que el amor y la misericordia de Dios se extienda a todos. Que el amor y la misericordia de Dios se extienda a todos, independientemente de su origen, de su condición. Nosotros, hermanos, eso es lo que tenemos que proclamar en el mundo. Eso es lo que tenemos que proclamar en el mundo. Que la misericordia de Dios alcance a todos. Que la gracia de Dios alcance a todos. Que el amor de Dios alcance a todos. Para que todos puedan ser ese un leproso que regresó. Que no sea nada más de los otros 9 que tuvieron un encuentro con el Señor, que les haya dado una oportunidad y que les haya dado sanación en el momento, pero que sus almas se pierdan. Tenemos que clamar por eso. No importa nuestra condición, no importa si estamos sanos o tenemos lepra, no importa en qué condición estemos. Su gracia y su misericordia es nueva cada mañana. Su gracia y misericordia alcanza, es suficiente
para todos y cada uno de nosotros. Ahora, como una conclusión, la palabra de Dios debe inspirar nuestra fe. La palabra de Dios debe inspirar nuestra fe. Estas enseñanzas, estos pasajes de hombres valientes que se atrevieron a dar pasos de fe, tienen que inspirar nuestra fe. Dice la palabra que la fe se da por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos esas historias, cuando nosotros estudiamos esas historias, cuando nosotros escudriñamos y profundizamos en lo que significa y con qué significa eso para nuestra vida, eso hace que nuestra fe crezca. Debe inspirar nuestra fe y nuestra fe debe inspirar nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir. Debe inspirar nuestra fe y nuestra fe debe inspirar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sigamos adelante. Para que demos un paso más de fe. Para que demos ese paso extra que nos está pidiendo. Para que salgamos de nuestra zona de confort. Para que vayamos buscando a Dios por quien Él es. No por una promesa en específico que queramos que cumpla a manera de capricho en nosotros. Quisiera hacerles una pregunta importante a cada uno de ustedes. ¿Cuál crees que es ese primer paso de fe que el Señor te está pidiendo? ¿Qué paso de fe te está pidiendo hoy el Señor? ¿De qué zona de confort te quiere sacar hoy el Señor? ¿Cuál es ese paso que te hace falta dar que el Señor ya te lo ha pedido? Y que por miedo, por resistencia, por falta de fe, por falta de voluntad no te has atrevido a darlo. ¿Cuál es ese paso de fe? ¿Cuál será ese primer paso de fe que vas a dar hoy, a partir de hoy en adelante? Como hemos visto en esas historias de la Biblia, el primer paso de fe es importante. El primer paso de fe es crucial en nuestro camino para poder seguir a Cristo. Ese primer paso es importante porque si no lo damos, no vamos a empezar a acercarnos a la gracia y a lo que Dios quiere y al cumplimiento de su voluntad de nosotros. No vamos a llegar al cumplimiento de su llamado en nuestras vidas. Quizás, hermano, Dios te esté llamando a salir de tu zona de confort como Abraham. Quizás sea eso. Quizás el Señor te esté empujando a que no estés tan cómodo en tu lugar, con tus circunstancias, con tu situación. Quizás es eso, es un empujoncito para salir de tu zona de confort. Tal vez te está llamando a obedecer su voz en medio de una situación difícil. Tal vez hoy estés atravesando alguna situación complicada. Tal vez algo está pasando ahorita en tu vida que te haga dudar, incluso que haya puesto a prueba tu fe. Y ese sea el llamado y el paso que tengas que dar tú hoy. Obedece su voz. Pon atención a su voz. Concéntrate en su voz, como Pedro en el agua. Concéntrate en su voz. Velo a los ojos, busca su rostro. No te distraigas en la situación, en la tormenta. No veas la altura de las olas ni lo fuerte del viento. Busca su rostro. Quizás sea ese el llamado que hoy el Señor está haciendo para ti. Tal vez el llamado sea hacer a un lado tus limitaciones. Tal vez el llamado sea eso, a que hagas consciente tus limitaciones y que las hagas a un lado, que no les des importancia. Que confíes en Él, como Moisés. Que Él ya no se fijó una vez más en el problema que tenía, porque dice, no voy a hablar yo. Lo que voy a decir viene en parte tuya, y lo que se dice es tuyo, no es mío. A lo mejor ese llamado es a que hagas a un lado esas limitaciones, a que calles esa voz que te está diciendo no puedes, a que calles esa voz que te está diciendo tú indigno eres, a que calles esa voz que te está diciendo tus defectos. Creo que el domingo pasado o hace 2 domingos les decía que Satanás conoce tus errores y tu nombre, pero te va a llamar por tus errores y tus defectos. Dios conoce tus errores y tu nombre, pero Él te va a llamar por tu nombre. Pues concentrémonos en eso. Posiblemente ese llamado o ese paso de fe que tengamos que dar sea hacer a un lado mis limitaciones y poner mi vista en Él. Confiar en Él, como Moisés lo hizo. Confiar en que Él te va a acompañar. Confiar en que Él va a estar contigo en el proceso. Confiar en que Él es el que capacita. Confiar en que Él es el que elige. Y si elige también provee, también sustenta, también protege, también cuida.
O puede ser que te esté llamando nada más a ser agradecido, a mostrar amor, a mostrar misericordia a los demás, como aquellos leprosos a los que puso a prueba. Posiblemente sea nada más eso, que tu acto de fe, tu paso de fe, sea en agradecimiento, sea en mostrar amor, sea en mostrar misericordia hacia los demás, sea en olvidar las ofensas de los demás, sea en fijarte en la viga que traes tú en tu ojo y no solo estar viendo la espina que tienen los demás, sea mostrar amor, sea mostrar misericordia, sea ser agradecido con lo que Él pone en tu mesa. Ese posiblemente sea el paso de fe que el Señor quiera que tú des el día de hoy. Les pongo los 4 pasajes que vimos, porque en cada uno es un paso de fe diferente que el Señor nos quiere llevar o nos quiere motivar a que lo demos. Sé que puede parecer abrumador, que puede parecer desafiante incluso, pero recuerda que nunca te dejará ni te abandonará. Esa es una promesa de parte de Dios. En Deuteronomio 31:6 encontramos: Él te acompañará, nunca te dejará, Él te sustentará. Y esa es la promesa que podemos nosotros agarrarnos para poder dar pasos de fe, para poder seguir caminando, para avanzar, para dejar lo que Dios quiera que dejemos en el pasado y que no lo vengamos cargando, que se quede allí en el pasado, que a partir de ahora hay misericordia, amor y agradecimiento. Él está contigo a cada paso en el camino, Él te guiará hacia su voluntad perfecta. Así que quisiera hoy, hermano, hermana, animarte a que demos ese primer paso de fe, a que pongamos en obra su palabra, a que empecemos a caminar, no esperemos a que el Señor nos haga, que nos mande un pez para que nos regrese, no seamos esa Jonás, no esperemos a que eso pase, mejor demos el paso de fe, confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas, confiemos en que Él va con nosotros y que Él apoya todo lo que viene de parte de Él. Te animo a dar ese primer paso de fe, a poner tu confianza en Dios y a seguir su llamado en tu vida. Que su amor, que su gracia, que su paz llene tu corazón y que te fortalezca en tu camino en la fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cerrar la palabra del día de hoy con una oración por todos aquellos que a lo mejor la prueba nos ha hecho dudar de nuestra fe, que a lo mejor la comodidad que hemos llegado a alcanzar pues nos ha marcado y nos ha limitado a no seguir caminando y seguir avanzando en lo que el Señor, en nuestro llamado, lo que tenemos que, donde nos quiere usar el Señor, a donde nos quiere llevar, y para que sea su Santo Espíritu orando en nosotros, dándonos esa guía, marcándonos el camino y dándonos esa sabiduría. Padre, queremos darte las gracias, Señor,